Nuevo Día. Sí, saludos gobernador y a los presentes. Quería preguntarle sobre la opinión de justicia sobre el contrato con OPG, si esto se va a tomar en consideración, y quisiera la intervención de la Secretaría de Justicia respecto a eso. Y básicamente, ¿qué se haría reconociendo que hay un menoscabo a los fondos de Hacienda? Gracias por la pregunta, Gloria. Me gustaría llevarte a través de un timeline, un orden de sucesos cronológicos para poder entender lo que se ha estado llevando a cabo. Me parece que fue en enero del 2014 se emite una opinión de justicia firmada por el subsecretario de Justicia estableciendo que era nulo por una serie de consideraciones que se tenían en el contrato que ellos habían firmado. OPG solicita una reconsideración y después, para verano, Justicia emite otra carta en donde esta ocasión es firmada por el secretario Miranda, que se reitera en su posición. Esto va a los tribunales, ¿verdad? Es un conflicto en los tribunales, y entonces cuando entra la administración, este asunto está sobre el tintero, ¿verdad? Y una de las cosas que se trae es la carta del Departamento de Justicia de la previa administración, y la pregunta que se establece Hacienda es si es las peticiones, ¿verdad? O las preocupaciones que tenía el Departamento de Justicia se pueden mitigar con un acuerdo con las partes, ¿verdad? Ante eso se le hizo el Departamento de Hacienda, tanto desde la parte técnica como desde la parte técnica económica como desde la parte legal, pues empiezan a trabajar ellos, le piden una información a Justicia, y entonces se contestan sobre cuáles son los pasos que se tendrían que dar para entonces viabilizar, ¿verdad? Y que las preocupaciones que se habían esbozado en el 2014 no se lleven a cabo. Así que ese proceso se llevó a cabo y hay un sinnúmero de puntos que se los podemos hacer llegar, ¿verdad? Pero entre las preocupaciones principales que he visto dilucidadas en el día de hoy, que era la retención de los fondos por la compañía y después traspasárselo a Hacienda, pues esa se arregló en el contrato enmendado, y otra serie de asuntos puntuales que también se habían enmendado, toda vez corrigiendo lo que habían sido las preocupaciones en el 2014, después en el 2017. Así que con mucho gusto nosotros compartimos eso. Obviamente toda esa información que nosotros tenemos se la vamos a compartir para que puedan ver entonces el proceso que se llevó a cabo, los niveles de rigurosidad, ¿verdad? Cabe resaltar que Hacienda no tan solo pidió asesoramiento en el Departamento de Justicia, usó sus recursos legales, sino pidió una opinión externa sobre los pasos que estaban tomando, y todos esos documentos pues ciertamente estarán a su disposición. Yo creo que el señor gobernador ha explicado el procedimiento que se siguió una vez entró la administración. Esas consultas y esos grupos de trabajo existieron con el Departamento de Justicia para despejar aquellas preocupaciones que posaban las opiniones. Así que, tal y como le explicó el señor gobernador, se trabajó en ese momento, y esos documentos inclusive existen de las conversaciones que hubo para salvar esas preocupaciones. El gobernador, quisiera saber si en algún momento se le dio conocimiento a usted antes de que se otorgara el contrato de que se estaba haciendo esto. No, Gloria, mi rol como gobernador es asegurarme que la política pública se ejecute. Nosotros tenemos una serie de salvaguardas y protecciones para los asuntos de contratación. Eso siempre es así. De hecho, nosotros tenemos el estándar de oro de contrataciones con la estructura de P3 en Puerto Rico, de la alianza público-privada. ¿Por qué? Porque hay una parte técnica que se tiene que dilucidar, y hay una parte de política pública que lo que establece es, una vez la parte técnica es viabilizada, que aquí evidentemente las consideraciones eran técnicas, ¿no? Una vez esa parte es viabilizada, si es consistente con la política pública.
¿verdad? Ese rol es más a un alto nivel porque no entra en el detalle de ese proceso. Mi rol como gobernador es asegurarme que la política pública se ejecute, que nosotros podamos tener resultados para nuestra gente. El rol de otros funcionarios, ¿verdad? Y diseñado de tal forma para que tenga esa rigurosidad, es poder atender los asuntos técnicos con el peritaje que ello amerita para entonces emitir una opinión. Tengo un seguimiento con noticias y luego vocero. Dando seguimiento, ¿Faltan más turnos? Dame un segundo. buenas tardes. Siendo lo que deberíamos entender que no tenía conocimiento. No tenía conocimiento, para dejarlo bien claro. Ahora, lo que ocurre es que este caso, este contrato, viene de una demanda donde hubo una decisión, una decisión del juez federal. El magistrado literalmente dijo que OPG no tenía razón y el gobierno lo que hizo fue transigir lo que en la corte no pudo ganar OPG. No debieron informarle o literalmente se pudo enmendar las relaciones del contrato aun cuando en la corte no pudo ganar. Y una segunda. Buenas tardes. Para aclarar, no hubo una decisión del juez adjudicando la decisión del caso. Hubo unos asuntos de emociones y unos asuntos específicos, los cuales el juez federal sí se expresó. Pero en cuanto al caso como tal, no hubo una decisión final, y eso quiero que esté bien claro porque se ha dejado entrever que tras una decisión adversa del Tribunal Federal hubo luego una transacción extrajudicial para finiquitar el caso. De hecho, el juez había expresado a las partes que tenían hasta cierto día, no tengo el día si fue el 15 o el 16 de marzo, para expresarle al tribunal si había posibilidades de llegar a un acuerdo, y eso fue lo que hizo tanto el contratista como el Departamento de Hacienda después de haber consultado a justicia y obtener opiniones legales externas. Y para la secretaria, luego de esa opinión del 2014, ¿usted ha emitido alguna opinión contraria o esa todavía está vigente? Y se ha dicho que el Departamento de Justicia investiga este caso y 2 contratos adicionales en Hacienda, pero que no investiga al funcionario. ¿Puede explicar cómo se puede hacer una investigación sobre un contrato sin investigar las 2 partes? No, son 2 cosas diferentes. Los contratos que la semana pasada estábamos hablando de que se estaban investigando eran los contratos relacionados a Virtus y Optimus. Son 2 cosas diferentes. En el caso de los sellos, que es el caso de OPG, en ese no hay una investigación por cuanto esa conversación se dio temprano en el 2017 para salvar aquellas preocupaciones que posaban las opiniones que se habían... y no ha sido necesario, ¿verdad? En este momento no hemos visto una necesidad de que intervenga el Departamento de Justicia. Se salvaron esas preocupaciones que se habían traído en esas 2 opiniones cuando se trabajó el asunto para marzo del 2017. No hay una opinión del 2014 después de eso. Vocero. Buenas tardes, gobernador. Tengo 2 preguntas. La primera es si Pesquera va a continuar en su puesto, y la segunda es que me gustaría su opinión sobre lo que está sucediendo en el terminal de Ceiba, donde ha habido personas que resultan heridas porque no está terminado el paseo que se supone que está terminado allí. ¿Qué paseo? El paseo desde donde van, desde que salen del ferry hasta que llegan a donde los recoge la transportación. Sí, bueno, en primer lugar, sí, Pesquera continúa en su posición y tiene mi confianza. En segundo lugar, se han estado trabajando un sinnúmero de componentes para esta transformación del sistema de ATM, donde había una preocupación que la hemos estado atajando, era con el asunto de un parking aledaño que se estaba utilizando, que no es parking que no es la propiedad del lugar. Se están buscando maneras de solucionar ese problema, ¿verdad? Buscando mayores espacios, entre otras cosas, pero es en una propiedad que no era propiamente de ATM. Ajá, pero ¿qué va a pasar desde que salen del barco hasta que llegan? Que eso allí no lo han terminado, y entonces las personas están teniendo estos accidentes. ¿Para cuándo usted estima que esto va a estar terminado? ¿Cuándo es que el proceso de transformación? Nosotros tenemos varios milestones del proceso de transformación, ¿verdad? De hecho, el secretario ha estado trabajando
diligentemente con ese asunto. Vamos a tener más barcos. Esto ya para Semana Santa, para febrero vamos a tener un barco adicional, mediados de febrero. Y los otros asuntos relacionados con comida, ya se puso una cafetería, se va a crear un food park. Y las mejoras que se van a estar haciendo a través de todo ello, nosotros esperamos que ya antes del verano estén culminando. ¿Algo adicional, secretario? Bueno, el paseo tal como lo aprobó el Coast Guard está completo, está en hormigón. Lo que está ocurriendo es que había un área aledaña que era un lote baldío y mucha gente optó por utilizar ese estacionamiento gratis. Hay un estacionamiento que está disponible, iluminado, con brea, justamente en el terminal. Así que así las cosas, para garantizar más capacidad en aquellos fines de semana, se identificó ya un lote al sur de la propiedad para ampliar la cantidad de espacios que van a estar disponibles, incluyendo los abonados que son residentes en las islas municipios. En algunas de estas notas, y lo digo respetuosamente, pero hemos visto que hay como un desfase entre lo que son los hechos, ¿verdad? y lo que se proyecta. Lo invito, nosotros tenemos la mayor disposición para aclarar todas esas dudas, pero para poder hacerlo de una manera responsable, sin crear algún tipo de percepción, y que la gente pueda tener la información correcta. Sí, buenas tardes, felicidades al nominado. Pero también la información ha sido incorrecta sobre lo que ha salido, disculpa. Sí, estoy hablando en general de todas estas. Sí, buenas tardes nuevamente, con felicidades al nominado o al designado. Sobre este tema de OPG, tengo entendido que el 24 de marzo ese contrato, o sea, esa controversia en tribunal había sido otorgada a favor de Hacienda y que el nuevo secretario de aquel entonces, don Raúl, pues hizo un acuerdo con OPG dándole un montón de beneficios. Si usted me lo puede aclarar. Y también la segunda pregunta es sobre el tema anterior, ya que el señor registrador creo que dijo que fue notario. Si Morgan Reed o Brian Tannenbaum, que es el CEO, ha sido alguna vez uno de sus clientes. Bueno, en primer lugar, a la primera pregunta, nos reiteramos que la información, como usted la esposa, es incorrecta. No hubo una decisión del Tribunal Federal otorgándole el caso al Departamento de Hacienda. De hecho, hubo una moción que tenían hasta cierta fecha, 16, me parece que fue el día de marzo del 2017, para expresarle al tribunal si habían llegado a un acuerdo o había habido avances en esa dirección. Y lo que ocurrió posteriormente fue precisamente el acuerdo, tomando en cuenta las preocupaciones de las opiniones de justicia del 2014, atendidas en un nuevo contrato. Sobre otro tema.